En su célebre discurso sobre Pushkin, al que aludimos la vez pasada, Dostoyevski destaca el carácter vagabundo del espíritu ruso y ve allí dos elementos. Uno positivo, cuando impide al hombre estabilizarse, establecerse en las condiciones de vida burguesa, cuando hace nacer la inquietud y provoca los movimientos creadores, y el otro negativo, en la mayoría de los rusos pertenecientes a la inteligencia rusa, cuando lleva al hombre a romper sus lazos orgánicos, a hacerse extraños a su patria y a su pueblo, en calidad de ciudadanos del mundo. Estos vagabundos, en el curso de sus peregrinaciones, se precipitan hacia el socialismo, sin encontrar en ninguna parte el ideal buscado. Por ejemplo, Bakunin, aquel gran ruso que viajó por todo el mundo, inscribiéndose en todas las revoluciones que encontraba a su paso. En una carta a su amigo Maikov, escrita en Florencia en 1869, dice Dostoyevski: tengo una idea literaria, una novela, una parábola del ateísmo en la mente, para la cual toda mi antigua obra literaria no es sino una insignificante introducción, y en adelante voy a consagrarle toda mi vida. Y en otra carta de 1890 dice: ahora he concebido una idea bajo forma de novela que se llamará el ateísmo, en la que me parece me expresaré totalmente, y cuando haya escrito esta última novela no me dolerá ya morir, pues habré vertido en ella todo lo que llevo en el corazón. Creo que acertaré a decir en ella todo lo que decir quiero. Y se compondría esta gran novela de 5 partes, 5 novelas independientes entre sí y que se podrían leer por separado. La idea de Dostoyevski era pues escribir una gran novela, una enorme novela de 5 tomos, en donde iba a aparecer un gran pecador, un hombre que elegido para héroe de su ciclo novelesco, el cual sería un cínico, un violento, un negador de las tradiciones, un demonio en cierta manera, que condensaría en su espíritu el error intelectual y la maldad práctica. Sería como Satanás y tendría la talla necesaria para enfrentarse con el otro término de la antítesis, para enfrentarse con Dios. Al final, después de haber recorrido todas las estaciones del pecado, como otros tantos purgatorios, acabaría por encontrar a Dios y cubrirse de blancura angélica. Luego de haber sido Satán, volvería a ser ángel de luz. Esa sería la historia de un ateo. Era un plan que él tenía. Una especie de obra que de algún modo iba a ser autobiográfica, ya que por su héroe pasarían sus propios extravíos y sus luchas con el elemento demoníaco de su alma. El individuo descarriado, en medio de esa Rusia también descarriada de los años 40, con sus demonios intelectuales, sus nihilistas y sus ateos, esa Rusia divorciada de la tierra, del pueblo y de sus tradiciones, que también había de encontrar su salvación volviendo a Dios y a su faz visible, la grande y dolorida tierra rusa. Este era el plan que se había propuesto Dostoyevski como obra final de su vida. De hecho, no tenemos esta obra en las manos, pero sí tenemos Demonios, esta gran obra, Demonios, en la que narra la historia de un grupo de socialistas, 5 jóvenes socialistas que, hijos de padres liberales, van a imaginar la conquista del mundo, empezando por Rusia, formando células pequeñas para dominar el mundo. Demonios. Las versiones españolas y francesas, y en general extranjeras, de esta novela, alteran sustancialmente el título llamándolo Los Posesos, o Los Endemoniados, o Los Poseídos. Son distintos nombres que se le da a esta novela. No sabemos la razón de este cambio de título, que no responde ni al espíritu ni a la letra del original. Dostoyevski titula su obra en ruso Biesi, que significa literalmente demonios. No son endemoniados, son propiamente demonios. Además, los demonios del libro
que no son otros que los quinqueviros, o sea, quinqueviros, 5 varones, ¿no? Los quinqueviros de Verjovensky, que era el jefe de ese grupito, aún suponiendo que sean poseídos o endemoniados, son considerados aquí y actúan en este libro como verdaderos demonios, Biesi. Son, según la declaración textual de Stepan Trofimovich, el padre de uno de ellos, los demonios que se han introducido en el cuerpo de Rusia y la tienen endemoniada. Es decir, la endemoniada es Rusia, no ellos. Ellos son demonios, este grupo. Por eso hay que traducir demonios. Ahora se va a dar pronto, se va a estrenar en Buenos Aires una película en base a esta novela y se llama así Los Poseídos, los endemoniados, según lo que vulgarmente se lo suele llamar. Es admirable la agudeza con la que Dostoyevsky ha calado la psicología del revolucionario ruso. Es que el novelista ha conocido y ha tratado a esos revolucionarios en su juventud, como dijimos el primer día, en su época de conspirador, cuando él también era un demonio, en cierta manera, y asistía a la tertulia de Petrachevsky, de donde salió un día para Siberia detenido, como hemos explicado, y los ha visto también actuar en el extranjero, Dostoyevsky, durante sus viajes a Rusia, a Suiza, por ejemplo, y ha sostenido allí coloquios con personalidades tan ceñidas de fama como Herzen y otros medio anarquistas rusos. Dostoyevsky ha penetrado en la intimidad, pues, de la revolución rusa. Y por tanto, al acometer esta gran novela, una de las más grandes que ha escrito esta novela, no ha hecho sino exhumar recuerdos de su juventud exaltada. El hecho es que en el año 1869, Dostoyevsky recibe la visita del hermano menor de su mujer, de su cuñado, llamado Iván Snitkin, que era alumno de un colegio agrícola de Moscú y que le contó la inquietud que reinaba entre los estudiantes de la ciudad. Uno de sus condiscípulos era un joven simpático llamado Ivanov, que había ayudado mucho a preparar un viaje de Dostoyevsky al exterior, era amigo personal de Dostoyevsky. Bien, Dostoyevsky se sintió enormemente impresionado cuando, pocos días después de esta visita, se entera, pocas semanas más tarde, se entera, lo lee, que este Ivanov ha sido asesinado por 5 hombres, justamente, 2 de los cuales habían atraído a la víctima al interior de una gruta donde esperaba el resto de la pandilla. Uno le aferró los brazos, el otro lo inmovilizó, un tercero le disparó un tiro a la cabeza. La persona que promovió este asesinato de Ivanov, el 21 de noviembre del 69, fue un joven estudiante llamado Sergei Nechayev, uno de los muchos nihilistas de la época, si bien más peligroso que los demás y que sería uno de los principales nihilistas rusos. Había regresado poco antes del extranjero, donde había sido uno de los más fieles alumnos de Bakunin, de aquel del que hablamos al comienzo. Provisto de un mandato de una ficticia Alliance Révolutionnaire Européenne de Bakunin, consiguió organizar un grupo de 5, un quinqueviros, para formar una organización terrorista que se llamaba Justicia Popular, cuyo emblema era un hacha, porque había que cortar cabezas. Su intención era promover un levantamiento en la totalidad de Rusia el 19 de febrero de 1870, 9º aniversario de la abolición de la servidumbre. Estos grupos de 5 eran células que, en el plan de Nechayev, debían actuar independientemente unos de otros, pero Nechayev manejaba todos los hilos. Es evidente que Ivanov había sido muerto porque no estaba dispuesto a subordinarse a las inclinaciones dictatoriales de Bakunin. Pues bien, después del asesinato este terrible que conmovió a Moscú, el jefe consiguió escapar al exterior. Y desde allí mandó una proclama tremenda, decía: los tigres rabiosos del gobierno de los zares no han conseguido apresarme. Me dijo en un manifiesto a los estudiantes rusos: el destino quiere que yo sobreviva a este gobierno putrefacto. El futuro de Rusia está en nuestras manos. Bien, la historia de este hombre de Nechayev, muy importante como nihilista ruso en Europa sobre todo, acabó en 1872 cuando fue detenido en Zúrich y entregado a las autoridades rusas. Probablemente en colaboración con Bakunin, Nechayev
preparó un catecismo del revolucionario, se llamaba Catecismo de un revolucionario, que contenía el programa completo del movimiento. Bien, el hecho es que este hecho, ¿no?, de este asesinato fue lo que movió a Dostoyevsky a hacer esta obra maravillosa de Demonios, en donde va a retomar el tema práctico, el tema concreto que había sucedido, pero dándole una impostación maravillosa, amplia y panorámica. Algo parecido como hizo en Crimen y Castigo. Ese muchacho que mata a la usurera, Raskolnikov, había habido un hecho semejante, había habido un joven que había matado a una vieja usurera. O sea, él se inspiraba mucho en los hechos de los diarios, nada más que detrás del hecho leía un contenido que los lectores comunes no solían percibir. Ponemos ahí en el programa de Crimen y Castigo a Demonios, porque hay una relación entre estas dos obras, hay una cierta continuidad. En Crimen y Castigo, Raskolnikov sigue este tema, todo está permitido, lo vimos la otra vez, para el superhombre todo está permitido. Precisamente Raskolnikov, al asesinar, quiere mostrarse a sí mismo y al mundo que él no es un pobre miserable como los demás, que no es un hombre del vulgo, que esté atado a la moral común, sino que mata a la usurera porque quiero ser Napoleón, dice, en el sentido de que quiere ser un hombre superhombre, y por eso para el superhombre no vale la ley de la moral, todo está permitido. Mas el camino del crimen no lo conduce a la presunta altura del Dios hombre, sino a la celda solitaria de Siberia del penitente arrepentido, donde logra una resurrección o una nueva concepción de la vida. Se ve obligado a reconocer que el hombre no es Dios y precisamente así llega al conocimiento de Dios. Pero el crimen al arrepentimiento no es el único camino. El otro conduce del crimen, a través del orgullo obstinado, a la propia aniquilación. Y así podemos ver en Raskolnikov la tragedia personal del hombre que quiere hacerse Dios, y en Demonios la tragedia social del grupo que quiere endiosarse también, que quiere endiosarse en la sociedad. La tragedia social del alejarse de Dios. En el término del camino que va hacia el superhombre está el penitente o el suicida. Tal es el sentido de Crimen y Castigo. En el término del camino que va al socialismo ateo está la descomposición de la sociedad o la vuelta al cristianismo. Tal es el sentido de Los Demonios. Y por eso decimos que son dos obras paralelas. En la primera, podríamos decir, Dostoyevsky refuta a Nietzsche, y en la segunda refuta a Marx. Si bien no conoció a ninguno de los dos, lo decimos nosotros eso que refutó, él no conoció los escritos ni de uno ni de otro, pero los conocía ambos como posibilidades psíquicas, como tipos intelectuales, y vio, y esto es lo más sorprendente y que muestra su genio, la relación íntima que une a Nietzsche con Marx. Otra vez Europa desempeña el papel del seductor, del diablo, me refiero a la Europa decadente, a la Europa moderna, respecto a los rusos. Como el individuo, en Crimen y Castigo, es la sociedad rusa la que en Occidente se ve poseída por el espíritu del Occidente apóstata. En una parte es individual, el choque del ruso con las ideas del Occidente. En la otra el choque es social. Y las dos novelas tienen un desenlace común, el triunfo del espíritu ruso cristiano sobre el espíritu prometeico y rebelde de Europa. El mismo Dostoyevsky sucumbió a los errores occidentales, por lo que hubo de hacer penitencia en Siberia, pero arrepentido reconoció el meollo podrido de esas doctrinas y así las venció en su alma. El mismo destino, pues, él desea para el conjunto de los rusos en Demonios. Dostoyevsky ve en el socialismo una forma especial de rebeldía contra Dios, y por este motivo él, el presidiario de Siberia, no se pone del lado de los revolucionarios, siente una aversión no burguesa, sino cristiana, contra la revolución. Es su contrario, por amor a la libertad y por amor a Dios. Cree, y así lo hace presente en Demonios, que a la revolución no santa seguirá una revolución santa, y así un nuevo desparramarse del espíritu tradicional ruso. Lo anuncia por boca de uno de los personajes de Demonios, Shatov: creo que el retorno de Cristo tendrá lugar en Rusia. Predica que Rusia, por la locura de los demonios, llegará a la nueva forma. Hará también su penitencia por esta posesión que ha tenido del socialismo. Dostoyevsky tiene fe
y el Dios al que reza echará a los demonios del cuerpo de Rusia poseída. Dostoyevski ve sin duda que Rusia pasará por un estadio revolucionario, pero cree en su Dios y en su pueblo que Dios librará a los posesos. Quizá incluso Rusia haya debido conocer una experiencia comunista y antirreligiosa para volver a encontrar el camino al que la llamaban sus tradiciones y de donde la separaba la política antirrusa instaurada por los falsos maestros del siglo XIX. Y así pues los posesos o demonios son a la vez los precursores de los bolcheviques de 1917 y los demonios contra los cuales la existencia de Dostoyevski fue una lucha patética en que Dios en última instancia iba a triunfar. El crimen de Raskolnikov se convierte o aspira a convertirse en la revolución de Piotr Stepanovich Verhovensky, el jefe del quinquevirato de demonios. Este sigue lógicamente aquel en la escala de las magnitudes, ya que la revolución es el crimen multiplicado. El crimen que Raskolnikov hace contra la usurera lo va a hacer este quinquevirato, este grupo de 5 hombres y todo el socialismo contra la sociedad. Por eso yo pienso también que la relación que hay entre crimen y castigo y demonios es comparable, no sé, nunca le he leído esa, pero se me ocurre, a la relación que se puede establecer entre las confesiones de San Agustín y de Civitate Dei. Las confesiones de San Agustín es la obra del Agustín personal, que ve la lucha interior del hombre viejo y del hombre nuevo en su espíritu. Y la ciudad de Dios es la lucha social, el enfrentamiento de dos ciudades. De manera semejante podemos decir que crimen y castigo ve el problema del campo del individuo superhombre y demonios ve el problema en el campo social y político. Piotr Verhovensky, que es, como digo, el principal, uno de los principales del grupo es de los 5, semeja un Raskolnikov agitado que ya no piensa en asesinar a una pobre vieja y resolver su miseria particular, sino que aspira a derrocar un régimen viejo para él y robar la totalidad del poder. Del individuo hemos pasado a la masa, del cuchitrí miserable a la plaza pública. Verhovensky parece el mandatario de Raskolnikov, el delegado de sus vanos ensueños utópicos. Verhovensky hace una contabilidad revolucionaria, cifras de dolor del pueblo que representaban los obreros de una fábrica concreta, una especie de místico de lo social. Solo pueden entenderse con el mujic sentimental y creyente, presentando un Cristo como una versión roja, un Cristo rojo, un Cristo socialista, falacia de la que se sirven esos demonios que se presentan como ángeles, que vienen a restaurar a la sociedad, que vienen a traer la justicia a la sociedad. Pero el egoísmo es la principal condición demoníaca, lo que caracteriza su actuación por contraste con la caridad, que es lo propio de la obra angélica. Piotr Stepanovich es pues un demonio, y no puede esperarse de él sino la consabida magia diabólica. Diabolos quiere decir eso, engañador. El caudillo de la revolución es el mismo demonio que en la soledad de la montaña incitó a Jesús a convertir las piedras en panes para seducir a las muchedumbres y señorearlas, dándoles la felicidad en la tierra, o prometiéndoles el paraíso en la tierra. Verhovensky ofrece a los hombres la felicidad material a cambio de la sumisión absoluta, el totalitarismo social, lo que constituye la compra de sus almas por un pedazo de pan. Es la misma tentación del desierto. Dostoyevski está hundido hasta el cuello en estos misterios teológicos, y teológico es en general su modo de encarar las cuestiones sociales. Místico es su modo de ver a estos agitadores sociales que traen endemoniada a su pobre y amada Rusia. Como un paso del Evangelio interpreta todo este episodio de la gestación revolucionaria, para cuyos estragos no se le ocurre otro remedio que un exorcismo poderoso, un milagro de Cristo. Jesús viene a decir proféticamente: un día se apiadará de la pobre y santa Rusia, dominada por los demonios, la exorcizará y la dejará limpia de demonios, y en recompensa a su dolor la hará subir al paraíso. Digamos, para terminar este punto, que Demonios se abre con un texto muy lindo de Pushkin, del que hablamos largamente la vez pasada.
Dice Pushkin: en las tinieblas, Señor, nos hemos extraviado. ¿Qué hacer ahora? El camino, todo se nos ha borrado. Sin duda que los demonios hasta aquí nos empujaron y nos zarandean y agitan con su poder demoníaco entre el temporal de nieve y la noche zigzagueando. ¿Cuántos son? ¿A dónde van esas brujas y qué cantan? ¿Es que una boda festejan o en torno al sepulcro danzan, que están cavando ellas mismas para el dueño de la casa? Pasemos al segundo punto que está allí en el programa, que hemos titulado, lo digo así para que parezca un poco escolar, pero así no se pierden, de padres liberales, hijos socialistas. Entre los pocos que preveían los sufrimientos que resultarían de la victoria del materialismo ateo en Rusia, se hallaba Dostoyevski. Con la autoridad de un profeta, predijo que la humanidad preparaba una rebelión contra Dios a escala sin precedentes, en nombre del progreso y la emancipación del hombre. Se daba cuenta de que la estúpida e ingenua inteligencia rusa iba de cabeza hacia el desastre del totalitarismo despótico. Escribió: los predicadores del materialismo y el ateísmo, que proclaman la autosuficiencia del hombre, preparan una indescriptible oscuridad y horror para la humanidad bajo el disfraz de la renovación y resurrección. Él preveía pues la autosuficiencia del hombre, el hombre independiente de Dios, pues. En medio del sufrimiento de su destierro siberiano, Dostoyevski conoció a Cristo, como él dice, a quien, como él escribe, aprendí a conocer de niño, pero a quien había abandonado cuando me hice europeo liberal. Es decir, cuando había cedido a las ideas del liberalismo europeo, había perdido a Cristo. Pero veía que los que rechazaban el cristianismo y la Iglesia lo hacían para demostrarse a sí mismos y a otros que los hombres eran dueños de sus propios destinos y que en el universo no existía ningún poder moral superior al del hombre. Para Dostoyevski, la esencia del liberalismo europeo que ha entrado en Rusia, más allá de las ideas de humanismo, de libertad, de progreso, es fundamentalmente el espíritu de ateísmo, que inspira toda la civilización moderna, que quiere crear o lograr como él dice, una virtud sin el Cristo, o sea, una virtud puramente humana, sin Cristo, sin el orden sobrenatural. Los padres liberales preparan espiritualmente una generación que, habiéndose liberado de todos los lazos, se apresura por acabar con los padres, por asesinar a sus padres, como aparecen los hermanos Karamazov. Los hijos asesinan al padre y en su persona asesinan las tradiciones y el pasado histórico. A través de Verkhovensky, presidente de honor del Círculo de Ideas Liberales, el padre de este socialista, de donde van a salir los demonios, son todos los liberales movidos por ese pathos humanitario los que se dan por guías de la humanidad. Los padres liberales no van a reconocer a sus hijos socialistas, no reconocen más en ellos sus propias ideas, que cortadas de su unidad orgánica sufren los hijos desviaciones cada vez más grandes. Estos hijos de padres liberales se transforman pronto en nihilistas activos y los juguetes de los padres se convierten en explosivos en manos de sus hijos. Si los padres no reconocen a sus herederos ideológicos ocupados en dar cuerpo a los sueños abstractos de sus abuelos, sin embargo, la torre de marfil del racionalismo del padre liberal de Stefan Verkhovensky deviene fatalmente la torre de Babel del nihilismo de sus hijos, de Piotr Verkhovensky. El padre racionalista, torre de cristal, se encierra en sí mismo, corta con el orden sobrenatural. El hijo hace la torre de Babel. El hijo socialista, Piotr, va a querer, no se va a contentar con el racionalismo del padre, sino que va a querer conquistar el cielo, va a querer ser superhombre. El deísmo abstracto y teórico, pues, de los padres liberales se transforma en ateísmo concreto, práctico y militante. El mal inconsciente de los padres se convierte en destrucción consciente, en titanismo del mal.
el estadio preparatorio bajo el signo del liberalismo se abisma en el nihilismo. Este tema es lo que Dostoyevsky va a escenificar en Demonios. Este es el tema de Demonios. Demonios propiamente es un libro antiliberal. Es un panfleto, digamos, a un gran nivel, ¿no es cierto?, de una obra maestra de toda la historia literaria contra el liberalismo, pero en donde va a enfocar el tema del socialismo brotado de ese liberalismo. Pues bien, este tema que va a escenificar en Demonios lo reitera en muchos otros lugares. Dostoyevsky se ve que es un tema que lo tiene en el alma, sobre todo en su diario de un escritor, este libro al cual hemos aludido las conferencias anteriores. Dice allí: me preguntaréis qué es eso de lo fortuito de la familia contemporánea y qué quiero designar con esa frase. Se ve que él decía que la familia moderna es una familia fortuita. Respondo: lo fortuito en la familia rusa contemporánea consiste, a mi juicio, en carecer los padres de hoy día de toda idea general en las relaciones con sus hijos, que inculquen a sus hijos infundiéndoles esa fe en la vida. O sea, los padres no tienen nada que comunicar orgánico a sus hijos, los padres liberales. Fijaos bien todavía, dice, esa idea, esa fe, podría ser hasta erróneas. A pesar de todo, la existencia de una idea así, que sirva de lazo entre la sociedad y la familia, es el principio del orden, quiero decir, del orden moral, expuesto sin duda a cambios, a progresos, a rectificaciones, pero que sea como fuere, es el orden. O sea, dice, los padres podrían estar equivocados, pero tener una ideología muy clara. En cambio, dice, en nuestros tiempos no existe ese orden, porque no hay nada de común que a los hombres una, en que los padres crean, sino que en vez de eso tenemos, primero, la negación rotunda y terminante de todo lo anterior, en los liberales, de todo el orden tradicional, pero solo la negación sin nada afirmativo, no afirman nada, y segundo, con actos de decir algo afirmativo, pero no general ni capaz de servir de vínculo, sino solo palabras ingeniosas, con actos enteramente aislados y personales, sin experiencia, sin práctica, hasta sin que sus autores tengan fe cumplida en ello. Es lo propio del liberal, o sea, sabe criticar muy bien lo anterior, pero no presenta algo orgánico, no tiene fe siquiera, precisamente es escéptico, aún en sus propias ideas. Y entonces, ¿qué puede formar en sus hijos? ¿Qué se puede esperar de hijos de tales padres? Tales conatos, dice, suelen incluso tener unos comienzos magníficos, pero luego quedan inconclusos, informes. En su mayoría, dice, no hacen esos liberales, sino hablar por boca de ganso, y el hijo conserva toda su vida, amén de todo lo demás, el grotesco recuerdo de su padre, de su cómica figura. O sea, el hijo se burla de ese padre liberal que no ha afirmado nada, sino que está abierto a cualquier idea, a cualquier opinión, a cualquier verdad, como él dice. Nuestros padres no sienten nada general, decía yo, dice Dostoyevsky, ni hay tampoco nada que los una, no late ninguna gran idea, la perdieron, ni ninguna gran fe en sus corazones, pero solo una fe de esas grandes es capaz de engendrar algo sublime en los hijos, y eso a pesar de todo lo triste que pueda ser el escenario de su infancia, pese a la miseria y a todo el fango moral que haya rodeado su cuna. O sea, los padres no tienen nada que entregar al hijo. Un hijo puede ser pobrísimo, la familia pobrísima, pero si el padre tiene algo que entregar, le va a dejar al hijo un gran recuerdo. Pero estos padres, ¿qué recuerdo dejan en sus hijos? Y por eso, dice, estos liberales, de los albores del renacer de Rusia, en el actual imperio, en su mayoría, dice, no pasaron de ser una burda masa de ateos de poca monta y de frescos descarados, en realidad unos tiranuelos, solo que alardeando de un liberalismo en el que únicamente veían un derecho al deshonor. Un derecho al deshonor. Y qué cosazas nos dijeron y sostuvieron, qué vileza no nos pintaron con los colores de la honradez. ¿Qué no pudieron ver los hijos de tales padres y qué recuerdos no conservarán de su infancia? Cinismo, estupidez, ataques despiadados a las primeras tiernas y tímidas creencias de su infancia, la burla de la religión. Amén de no pocas veces la íntima corrupción de sus padres y madres que creían y enseñaban que la íntima que así debía vivirse, que aquello de la conducta propia de seres maduros, de seres independientes de la moral. Los jóvenes tenían que acabar por darse cuenta de todo eso, y como la juventud, dice Dostoyevsky, es pura, es generosa, es clara, entonces, ¿qué hace el joven ante padres semejantes? ¿Qué hace? Los repudia sus apreciaciones, ¿no? Pero en vez de irse a la verdad, acaba yéndose al error más absoluto, acaba yéndose mucho más allá que sus padres. Esos jóvenes, pues, empiezan, dice, a dar de lado a ese ciclo de ideas que odian,
y que encontraron en su infancia en sus lamentables hogares. Y por tanto, concluye Dostoyevsky, dejémonos de seguir atacando a la juventud. ¿Qué juventud que tenemos hoy? ¿Qué porquería estos jóvenes de hoy? ¿No? Dejémonos de eso. Ustedes, señores, dice, que están siempre atacando a la juventud, piensen perfectamente de quién es la culpa. Si de estos chicos o de sus padres liberales. Los padres no le dieron ninguna convicción, no le dieron convicciones a estos chicos. Nuestros jóvenes pertenecientes a las clases intelectuales que han recibido educación en el seno de su familia, donde es lo más frecuente reina la impaciencia, el descontento y la mayor incertidumbre, y donde casi generalmente en vez de la verdadera cultura impera la negación rotunda, donde los motivos materiales predominan sobre las ideas elevadas, donde se crían los chicos sin pisar tierra firme, fuera de la verdad natural, en el desprecio o la indiferencia hacia la patria, y en ese desdén burlón para el pueblo. ¿Podrían encontrar ahí la verdad los jóvenes? Y por tanto, dejémonos de criticar a ellos y veamos la causa de esta juventud socialista que hoy tenemos en nuestras manos. Señores míos, dice, examinemos la sociedad en que esa juventud se ha creado y digamos, ¿hay en nuestros tiempos algo menos defendido contra ciertos influjos que esa juventud? Plantéense, termina esta pregunta, si ni los padres de esos muchachos no tienen ideas mejores, más firmes ni más sanas, si esos chicos en su familia desde pequeñitos solo vieron cinismo y negación altiva, indiferente, la más de las veces indiferente, si nunca oyeron la palabra patria en labios de sus padres, sino acompañada de una burlona sonrisa, si todos los encargados de su educación solo se mostraron despectivos o indiferentes para las cosas de Rusia, si los más generosos de sus padres y maestros solo les inculcaron ideas universales, si a sus niñeras las echaron por enseñarles en su cuna a la oración de la Virgen, pese a la prohibición paterna, díganme ustedes, ¿qué puede esperarse de esos chicos? Y si es humano, al defender a la juventud, si tal defensa es necesaria, querer arreglarlo todo desmintiendo sencillamente los hechos. Por eso entonces, el funcionario que sostiene el establishment antiguo abre el triunfo al socialismo. Veamos en Demonios la figura de uno de estos funcionarios, Lemke, de origen alemán, von Lemke, que habla con uno de estos comunistas, digamos, o socialistas del momento. Le dice así: mire usted, queridísimo Piotr Stepanovich, el jefe de ellos, usted me llama funcionario del gobierno, sea, funcionario independiente, sea, pero permítame usted, ¿cómo procedo yo? Nosotros tenemos responsabilidad y en último resultado también servimos a la cosa pública como usted. Nosotros nos limitamos a sostener lo que ustedes derriban y que al no hacer por nosotros se vendría abajo. Nosotros no somos enemigos de ustedes, en absoluto, no. Yo se lo digo a usted, sigan ustedes adelante, progresen, derriben, tiren todo incluso, es decir, todo lo viejo, lo que deba reformarse. Pero nosotros, cuando sea preciso, también nos mantendremos dentro de los límites imprescindibles y así os salvaremos de vosotros mismos, porque sin nosotros no haríais más que estropear a Rusia, despojándola de su aspecto decente. Y nuestra misión consiste en preocuparse del decoro. Magnífico, la descripción del liberal, ¿no? Que guarda el decoro, no hay contenido allí. Comprenda usted que unos y otros no somos indispensables. O sea, necesita uno del socialista para que derribe, destruya, pero cuidado, no tanto, no exagere, un poquito, vamos a salvar el decoro. Nada, dice, yo soy Tory y usted White, así lo entiendo yo. Y Piotr, el comunista, el socialista le contesta, bueno, como usted quiera, murmuró Piotr, pero a pesar de todo, usted nos abre camino y nos prepara el triunfo. Está perfectamente expresada, pues, en este diálogo entre el liberal, von Lemke, y el socialista Piotr Stepanovich, el diálogo entre las dos generaciones, digamos así. Que no es un diálogo generacional, sino ideológico también, mucho más allá, ideológico. Este tema, pues, del padre liberal y del hijo socialista que apasiona a Dostoyevsky, aparece también en su gran novela Padostok, el adolescente, donde Andrei Petrovich Versilov, que es el padre, es como una figura del patriciado ruso, digamos así, es de linaje noble, pero al mismo tiempo es comunal parisiense, es admirador, digamos, del movimiento parisino, democrático y revolucionario. Es un poeta, ama Rusia, pero en cambio la niega plenamente, ¿no? Es un hombre sin religión, pero está casi dispuesto, dice Dostoyevsky, a morir por algo indefinido, a morir por la democracia, que no sabe decir lo que es,
que no tiene contenido, pero en lo que apasionadamente cree, a ejemplo, dice, de la multitud de rusos europeos civilizados del periodo petersburgués de la historia rusa. Versilos, pues, este hombre, este liberal, lleva dentro de sí el mal ruso lo llama Dostoyevsky, que en la Francia del siglo XVIII fue el mal francés y que precede siempre las revoluciones. Desde 1876, incubándose en Rusia el fenómeno soviético, en realidad. Todas estas novelas de Dostoyevsky son en verdad apocalipsis, revelación. Por eso de familias casuales, como las llama con tanta agudeza Dostoyevsky, casuales, son familias que no son orgánicas, casuales, como la de Versilos, nacen hijos casuales, como su hijo Andreyevich, semejante al Piotr Stepanovich de Demonios. De esos hijos desatendidos por sus padres, hijos bastardos a veces, salen los demonios precisamente, los que van a perpetrar los atentados, los que se van a burlar de las cosas santas, los que van a ir mucho más allá que sus padres, los que van a meditar revoluciones, demonios terribles, demonios burlones. En los demonios un personaje hay simpático y abominable a la vez, que es Stepan Trofimovich, el padre de Piotr, el padre de este socialista, o sea, el padre liberal de su hijo socialista, de Piotr, que es el demonio mayor, que es también, sin un retrato, por lo menos una caricatura de persona auténtica, este Versilos. Probablemente era Granovsky, aquel de que hablamos en la anterior conferencia, porque siempre Dostoyevsky, y por eso se enojaba mucho los rusos cuando sacaba una novela, porque sacaba gente real, y lo dibujaba y lo llevaba al extremo, digamos, ¿no? Y se molestaban muchísimo, muchos se pelearon con él. En este caso, Versilos, el padre liberal, este señor simpático, digamos, pero abominable realmente, es dice la imagen de Granovsky, un liberal y libre pensador ya fallecido, pero del cual Dostoyevsky pidió que le conociera el retrato y la biografía de él antes de escribir la obra, o sea que se inspiró evidentemente en él. Bien, Stepan Trofimovich, pues este hombre, este liberal, le hacía falta para establecer la filiación de esos nihilistas que ahora iban a actuar en su obra, en Demonios. Necesitaba hacer ver que eran los hijos de la generación anterior, que habían sido engendrados por los racionalistas y escépticos de los años últimos, por los hombres criados a los pechos de la Revolución Francesa y, como dice Dostoyevsky, que hablaban francés, prefiriendo el lenguaje de la nodriza al de la madre. Los hombres que ya no creían en el Dios ruso, como dice él, ni siquiera en Dios, pero tampoco creían en el diablo. Hombres risueños, amables, finos e inútiles. Hombres ni fríos ni calientes. Hombres tibios, como los estigmatizados por el ángel en el Apocalipsis. De esos corteses negadores habían salido estos negadores crueles. Eran sus hijos. Y sin embargo los asustaban a sus padres. Sus padres los desconocían, se santiguaban al verlos. Y por ellos, por el espectáculo de su perversidad fría, empezaban los padres a veces a volver a la fe, al ver el susto del hijo que habían engendrado. En el capítulo de la obra de Demonios, en que el padre maldice al hijo y reniega de él, Dostoyevsky ha puesto frente a frente dos generaciones que se inspiran antipatía mortal, no obstante ser en el fondo lo mismo, sin más que una diferencia de grado, porque las paradojas y los chistes volterianos del padre de Stepan Trofimovich han cristalizado lógicamente los crímenes sin escrúpulo ni contrición de Piotr Stepanovich, su hijo, que son su consecuencia práctica. Sin embargo, el escéptico, el padre liberal escéptico, se horrorizará ante el crimen de su hijo, ante el hombre de acción, que da realidad a sus principios, y asustado ante su propia obra, empezará a creer, empezará a temer. Ese padre y ese hijo marcan, pues, los ritmos con que avanza la revolución. Con el primero tenía todavía un andar académico, literario, burgués. Con el hijo ya camina a grandes trancos, va derecho a su objeto, la revolución, desembarazada de moralinas y de honores, que después de todo la generación anterior había reducido ya a la pura literatura, quedaba solamente en los discursos eso.
Es muy interesante pues este capítulo en que el gran novelista pone frente a frente al padre liberal y al hijo socialista, y asistimos al debate, más bien al duelo, entre el idealismo sentimental y estético del año 40 ruso, del siglo pasado, y el realismo positivista del año 60, de esa henchida centuria rusa que fue el siglo pasado. Su hijo Piotr emplea un lenguaje tajante y seco. Es insensible al fetiche de la Madonna, de la Virgen, de la imagen de la Virgen, que su padre todavía culturalmente admiraba. Ni aun como obra de arte le interesa ya, no le interesa nada de la literatura. Un tren vale más que la Madonna, dice. Es duro, despiadado este Piotr, sí, pero al menos es franco y está de acuerdo consigo mismo, lo que constituye la verdad de un carácter. Y en su duelo verbal con su padre, toda la razón está de su parte. Él será un demonio de mal hijo, pero su padre no vale más que él. El hijo lo ha psicoanalizado, podríamos decir, en lenguaje moderno. Veamos algún texto. Refiriéndose al padre, a Stjepan, dice: volvió del extranjero, como lo pinta, es un maestro, ¿no?, para pintar esta figura, volvió del extranjero y dirigió como lector en una cátedra universitaria. En las postrimerías del año 40, tuvo tiempo para dar algunas conferencias. Esa disertación hábil y deliberadamente acogotó a los eslavófilos de entonces, los que eran nacionalistas en aquel tiempo. Su nombre lo pronunciaron muchos de los que entonces pugnaban por abrirse paso, casi poniéndolo al nivel de los de Chadayev, Bielinsky, Granovsky y Herzen, que entonces empezaba a darse a conocer en el extranjero. Como adrede por aquel entonces, también en Moscú, fíjense qué interesante esto, se incautaron de un poema de Stjepan Trofimovich, este señor liberal, compuesto 6 años antes en Berlín, en su primerísima juventud. Viene a ser una alegoría de forma lírico-dramática y que recuerda la segunda parte del Fausto. Abre la escena un coro de mujeres, al que sucede un coro de hombres. Luego viene otro de no sé qué fuerzas, y al final de todo un coro de espíritus, aún por encarnar, pero que sienten grandes ansias de hacerlo. Y por último, fíjense qué importante esto, ya en la postrera escena, sale de pronto la Torre de Babel, preparada por el padre, por el liberal. La Torre de Babel, tema tan dostoyevskiano, sale la Torre de Babel y unos atletas la elevan cantando una canción de nueva esperanza. Y cuando ya la han elevado hasta lo más alto, entonces el soberano, supongamos que del Olimpo, Dios, ¿no es cierto?, huye con una facha muy cómica, pero la humanidad, con mayúsculas, que se entera, ocupa su puesto y da principio en el acto una nueva vida con un nuevo objeto. Este es el poema que hizo el liberal joven todavía en sus mocedades. Y termina Dostoyevsky: publicaron nuestro poema ya, es decir, en el extranjero, en una antología revolucionaria. Y sí que Stjepan Trofimovich supiese lo más mínimo. Aquel al principio se asustó, fue a ver al gobernador, escribió la más noble carta de justificación a Petersburgo. En resumidas cuentas, que anduvo alborotado todo un mes, pero estoy convencido de que en los secretos recovecos de su corazón se sentía extraordinariamente halagado. O sea, en el fondo de él está ya el socialista anidado, está la Torre de Babel anidada. Indiscutiblemente, dice Dostoyevsky, estaba de acuerdo en lo inútil y cómico de la palabra patria, estaba también de acuerdo con la idea de que la religión era nociva. Esta especie pues de intelectual ridículo, como lo pinta a este hombre, lloroso, idealista y grandilocuente, copiado sobre ese profesor Granovsky, hombre real, uno de los fundadores del liberalismo ruso, es una pieza maestra de este gran psicólogo, digamos, que es Dostoyevsky. En realidad, Dostoyevsky sentía más asco por el padre que por el hijo. En una ocasión dice en el libro los hermanos Karamazov, dice: si Alyosha, que es el elemento angélico, digamos, el más puro de los hermanos Karamazov, si Alyosha alguna vez perdiera la fe en Dios, no se haría liberal, se haría socialista, porque para él era mucho más lógico eso. El padre liberal se asusta ante su hijo socialista. En la mesa, dice, hay un libro abierto, era ¿Qué hacer? Un libro que había hecho gran impresión en su tiempo. Reconozco, dice, que la idea fundamental del autor es cierta, pero por eso mismo
resulta más horrible. Es nuestra idea misma. Exactamente nuestra idea, dice el padre. Nosotros fuimos los primeros en lanzarla, en desarrollarla, en prepararla. O sea, se asusta leer el libro, pero ven ese libro, el germen lo ve en sus propias ideas. ¿Y qué puede decir ellos de nuevo, después de nosotros? Pero Dios mío, ¿cómo lo han deformado, estropeado y echado a perder todo? Exclamaba dando con los dedos en el libro. ¿Es que tendríamos estas conclusiones? ¿Quién podría reconocer aquí la idea primitiva? O sea, entonces en el fondo se escandalizan con el resultado de lo que ven. Dostoyevski ha entendido bien que el socialismo integral, como principio eterno y primordial que resuelve el destino de la sociedad humana, no es un sistema cualquiera político-económico, sino una manifestación del espíritu. Pretende ocuparse de las cosas últimas, no de las penúltimas. Quiere ser una nueva religión, capaz de satisfacer las exigencias religiosas del hombre, y no tiene la menor pretensión siquiera de reemplazar al capitalismo del padre decrépito, sino que se sitúa en el mismo terreno que él, es carne, de su padre liberal, es sangre de la sangre del liberalismo. Lo que intenta el socialismo es suplantar al cristianismo, eso sí, y reemplazarlo. Al igual que él, está lleno de espíritu mesiánico y pretende anunciar la buena nueva de la salvación de la humanidad de sus miserias y sufrimientos. Es la forma secularizada del antiguo milenarismo hebreo, de la esperanza de Israel en una felicidad terrestre, en un milagroso reino terrenal. No en vano Marx era judío. Para él el pueblo elegido era el proletariado. Dotaba a la clase obrera de los caracteres del pueblo elegido. Dostoyevski no conocía a Marx, no vio esa forma perfecta teóricamente del socialismo, solo conoció el socialismo francés, pero presintió de un modo genial lo que más tarde debía ponerse de manifiesto en Marx y en el movimiento por él sustentado. El socialismo marxista está construido de manera tal que todo en él aparece como la antípoda del cristianismo y por tanto existe entre los dos ese parecido que surge de los contrarios. Sin embargo, el socialismo marxista, aún el más consecuente, no conoce a fondo su propia naturaleza ni su espíritu, ya que permanece a veces en su superficie. Dostoyevski, en cambio, profundiza el estudio de su naturaleza oculta y descubre, en el fondo de este socialismo revolucionario y ateo, el principio y el espíritu del anticristo. Y esto no quiere decir que él se sitúe en el terreno burgués. Por lo contrario, es más radicalmente hostil, como dijimos, al espíritu burgués que los mismos socialistas, que en el fondo son todavía esclavos e hijos de ese espíritu. Una señora, muy amiga de Dostoyevski, nos cuenta en sus memorias que unas palabras que Dostoyevski pronunció poco antes de su muerte. Ellos, dijo, los liberales, ni siquiera dudan de que pronto llegará el fin de todo y de todas sus charlatanerías y progresos. No sienten que el anticristo ya ha nacido y que viene. El anticristo viene hacia nosotros y el fin del mundo está próximo, más próximo de lo que se piensa. Digamos una palabra sobre el tercer punto y luego haremos un descanso, o sea, lo que aquí hemos llamado el hombre Dios o el endiosamiento del hombre. El amigo de Dostoyevski, había sido amigo cuando chico, cuando joven, Bielinski, socialista, pensaba que había que empezar por derrocar el cristianismo para hacer el socialismo real. La Internacional encabezaba uno de sus llamamientos con estas características palabras: somos ante todo una sociedad atea. Lo primero que dijo él, es decir, que desde el primer momento Bielinski iba derecho al meollo del asunto, a lo esencial. Por ahí empezó Bielinski. En los nuevos principios morales del socialismo tenía Bielinski una fe loca, era aquello entusiasmo puro, pero como socialista entendía que lo primero que había que hacer era derrocar el cristianismo. Sabía que la revolución debía comenzar por el ateísmo, así que apuntaba a destruir la religión de donde procedían los principios morales de la sociedad que él atacaba: familia, propiedad, responsabilidad moral del individuo. Todo eso derivaba del cristianismo y por eso había que destruirlo. Pues bien, en el espíritu de Dostoyevski, la idea última
del bolchevismo ruso, del socialismo incoado ruso, aparece como un desafío lanzado al cielo, un medio práctico de proponer los grandes problemas. Dios existe, ¿es el hombre un hijo de Dios? ¿Es su vida la historia del perfeccionamiento del mono, dice, o la parábola del hijo pródigo? Dos líneas se van a combatir: el teandrismo, teos quiere decir Dios, andros, hombre, el Dios hombre, el teandrismo de la historia divina humana, cuyo centro es un Cristo real, místico, y el androteísmo, el hombre Dios, cuya meta es el anticristo y la destrucción de la divino humanidad. Shatov, uno de los personajes de los demonios, asegura que si en Rusia hay una vez revolución, dice Dostoyevsky, ha de empezar irremisiblemente por el ateísmo. Y por eso muy bien captó Dostoyevsky, lo dijo en Los Hermanos Karamazov: el socialismo no es solamente la cuestión obrera o la del cuarto estado, sino que es sobre todo la cuestión del ateísmo. Y piensen ustedes que el inefable Starolasky, no me refiero al nuestro, sino al otro, al que creó la Liga de Ateos Militantes en Rusia, en el año 25, por ahí, dijo que la divisa, puso como divisa de esa unión de militantes sin Dios, la lucha contra la religión es la lucha por el socialismo. Puso casi idéntico a lo que dijo Dostoyevsky 60 años antes, sin tener el gusto de haberlo conocido, ese señor Starolasky. Bien, vuelvo al texto de Dostoyevsky. El socialismo no es solamente la cuestión obrera o la del cuarto estado, sino que es sobre todo la cuestión del ateísmo, de su encarnación contemporánea, la cuestión de la Torre de Babel que se construye sin Dios, no para alcanzar los cielos desde la tierra, sino a bajar los cielos hasta la tierra. Mejor no lo puede decir. Tanto, la Torre de Babel no es Dios que baja, sino el hombre que sube. No es que uno quiere alcanzar el cielo desde la tierra por la humildad, sino por orgullo bajar el cielo a la tierra, buscar el paraíso en la tierra. Si el hombre quita a Dios y a Cristo, debe sustituirlos. El hombre no puede vivir sin arrodillarse. Miren qué lindo texto de Dostoyevsky. El hombre no puede vivir sin arrodillarse. No se soportaría. Ninguno sería capaz de ello. Y si a Dios rechaza, ante un ídolo se inclina, de madera, de oro o imaginario. Idólatras son todos, no ateos. No hay ateos. Si uno no adora a Dios, adora un ídolo. Y ese ídolo, ¿cuál va a ser? El ídolo del socialismo va a ser el hombre. El hombre con mayúscula. Miren qué texto de demonios. Dice uno: Él viene, el ídolo, Él viene, y su nombre será hombre Dios, hombre guión Dios. El otro le dice: Dios hombre. No, hombre Dios, que allá está la diferencia. Hay en ruso, o en la literatura rusa, una diferencia capital entre la idea del Dios hombre, sinónimo de Cristo, del Dios encarnado, y la del hombre Dios, el hombre divinizado, llegando al rango de los dioses por vías puramente naturales, al estilo de Feuerbach y Nietzsche. Ese término es empleado en el sentido opuesto a Cristo, como encarnando el espíritu del anticristo. Es el hombre que se diviniza, dos posiciones, pues el teandrismo y el androteísmo, cuya meta es el anticristo. La rebelión contra Dios se consuma en la exaltación del hombre. El alma necesita de la rebelión, la negación, la duda, para que su hosana no vuelva a caer sobre la tierra. Necesita llevar la idea del mal hasta el absurdo, revelar toda su dialéctica. El hombre bebe la copa de la negación hasta la última gota, hasta el Gólgota insensato del hombre Dios. La redención es rechazada. El hombre y la naturaleza se encierran en sí mismos en una suficiencia digna de Prometeo. Y así dice Verkhovensky: reconocer que no hay Dios y reconocer al mismo tiempo que uno mismo se ha convertido en Dios es un absurdo y una inconsecuencia. Yo he buscado 3 años el atributo de mi divinidad y lo he encontrado. No, perdón, me dije mal. Reconocer que no hay Dios y no reconocer al mismo tiempo que uno mismo se ha convertido en Dios es un absurdo. Yo he buscado 3 años el atributo de mi divinidad y lo he encontrado. El atributo de mi divinidad es mi propia voluntad. Es todo aquello por lo que yo puedo mostrar en su punto capital mi insubordinación y mi nueva y terrible libertad. El hombre de la voluntad, el hombre que niega el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo hago mi voluntad. Es el hombre endiosado, el hombre independiente. ¿Usted cree pues en una vida futura y eterna?, le pregunta uno a otro de los demonios. No en una vida futura y eterna, sino en una vida terrestre eterna, que no es lo mismo.
Hay instantes, usted llega a instantes en que de golpe el tiempo se detiene y se convierte en eternidad. Es el paraíso en la tierra que luego dirá Marx. Será el hombre nuevo. Dice, demonios, ahora el hombre no es todavía ese otro hombre. Surgirá un hombre nuevo, feliz y orgulloso, al cual le dará lo mismo vivir que no vivir. Ese será el hombre nuevo, quien suprima el dolor y el espanto. Ese será un Dios, y el otro Dios dejará de ser. Quien venza el dolor y el miedo, ese será Dios. Entonces empezará una vida nueva, entonces existirá el hombre nuevo, todo será nuevo. Entonces la historia se dividirá en dos partes, del gorila al aniquilamiento de Dios, y del aniquilamiento de Dios al gorila, le pregunta el otro, al cambio de la tierra y del hombre físico. Será Dios el hombre, y cambiará físicamente. La tentación, pues, en el hombre y en el ángel es la misma: seréis como dioses. La caída primitiva muestra que hay entre Dios y su Hijo un parentesco misterioso. La forma misma de la tentación lo prueba. Esta ha nacido precisamente de la semejanza de la criatura con el Creador. De hecho, los caminos del sufrimiento, los caminos de la libertad conducen, sea al descubrimiento de Dios, sea a la deificación del hombre. Dostoyevski trata de mostrar cómo no se puede negar a Dios más que si se encuentra su sucedáneo o si se considera a sí mismo como a Dios. Y por eso, con esto voy terminando, uno de los personajes, Kirillov, proponía como medio de autodeificarse el suicidio. Si yo me suicido, soy Dios. Si no hay Dios, decía, yo soy Dios. Yo quiero el punto más alto y me suicido. Para mí no hay idea más elevada que la que Dios no existe. De mi parte tengo la historia humana. El hombre solo inventó a Dios para vivir sin suicidarse. En eso consiste toda la historia hasta hoy. Yo solo, en toda la historia universal, no he querido por primera vez inventar a Dios. Yo he estado 3 años buscando el atributo de mi divinidad, hasta que por fin lo encontré. El atributo de mi divinidad es el libre albedrío. Esto es todo, por lo cual puedo yo demostrar en la más alta acepción mi rebeldía y mi nueva terrible libertad, porque es muy terrible. Yo me suicidaré para poner de manifiesto mi rebeldía y mi nueva terrible libertad. Así que entonces el suicidio como una señal de que uno es señor de sí mismo. La idea de donde parte Kirillov es sencilla. La vida se presenta al hombre hoy como un sufrimiento y un terror. Hoy el hombre no es aún lo que devendrá, habrá un nuevo hombre, feliz y altivo, aquel al cual será indiferente vivir o no vivir, aquel será el nuevo hombre, aquel vencerá el sufrimiento, será él mismo un Dios, y el Dios de lo alto ya no será más. Pero le dicen, bueno, te vas a suicidar, pero si hay millones de suicidas. Pero nunca se han suicidado por esto. Yo me suicido para develarlo a Dios, yo me suicido para ser dueño de mi vida. Los que se han suicidado por miedo y no en vista de este objeto, no para matar el temor. El que se matara únicamente como yo, me voy a matar ahora, para matar el temor, en esa misma hora devendrá un Dios. No tendrá tiempo, le dice el otro, quizás. Eso no interesa, respondió dulcemente, con una calma altanera, casi con desprecio. Kirillov es, pues, a la vez el teórico y el práctico del humanismo ateo. Según él, los hombres no han cesado de inventar a Dios a fin de poder vivir sin matarse. Él va a poner fin a esa tradición ininterrumpida, él va a romper esa esclavitud, él se va a proclamar Dios hombre, él va a procurar su advenimiento, el Dios hombre y no el hombre Dios. El hombre Dios ha venido, es Cristo, ha muerto, pero ha muerto por obediencia a Dios, él va a morir por desobediencia a Dios. Él va a corregir a Cristo, él no va a ser el Dios hombre, va a ser el hombre Dios, él va a manifestar su voluntad. Él va a comenzar, él va a abrir una puerta, la puerta del orgullo, la puerta de la insubordinación a Dios. Y así alcanzará, como él dice, el punto culminante y se matará. Tal es el hombre en el cual Dostoyevski ha encarnado su más alta idea del superhombre. Kirillov no es un tonto, no es un imbécil, sino que razona perfectamente. Como Raskolnikov decidió matar, él decidió matarse a sí mismo para matar a Dios. Dostoyevski ha tomado a su cuenta la expresión que había puesto en los labios de Kirillov y que había prestado enseguida al doble de Iván también. El hombre Dios ha encontrado al Dios hombre y el Dios hombre, el hombre Dios ha depuesto al hombre Dios. Este tema del hombre Dios tiene que ver, y ahora sí termino, con la imagen del superhombre de Nietzsche, por supuesto. La figura del hombre Dios tiene en la conciencia y el pensamiento de Kirillov
el mismo lugar que el superhombre en la de Nietzsche. Nietzsche absorbe al hombre en el superhombre, en el hombre Dios. Guardini instaura un paralelo entre la figura de Kirillov y el círculo de representaciones del Zaratustra nietzscheano. Este paralelismo, dice el Guardini, se establece de una manera absoluta y completa, hasta las últimas intenciones de los dos autores, hasta el punto que la creación de Dostoyevski constituye un comentario formal, una elucidación figurada de la filosofía, o mejor, del mensaje de salvación de Zaratustra. En los dos personajes encontramos esta idea fundamental, no que Dios no existe, sino que debe ser llevado a la extinción. Hay que matar a Dios para permitir que el hombre viva. Acá y allá es la autoliberación de la angustia y del resentimiento por un querer únicamente aplicado a lo finito y al más acá. Es la definición de este ser como algo física y ontológicamente transformado, en que el hombre tomará a su cuenta las prerrogativas de Dios. Es la idea de que el pasaje debe efectuarse por la destrucción, y en ambos casos no se trata de estados de alma, de sentimientos, que se podría decir ocasionales o incontrolados, sino de una posición perfectamente lógica y clara, que se traduce en una actitud fría, desprovista de equívocos, y puede expresarse en una construcción conceptual muy determinada. Ahora tenemos aquí un ratito y vamos a seguir luego. Bien, pasamos al siguiente tema, el socialismo ruso. Dostoyevski llega a hablar de una iglesia de ateos, usa esa fórmula tan extraña. Esta iglesia de ateos es el socialismo ruso. Si es cierto que ello va a contrapelo del espíritu ruso, como se lee en Demonios, ¿es usted ateo? ¿Es usted ahora ateo? Pregunta uno a otro. Sí. Recuerde usted su expresión, un ateo no puede ser ruso. El ateo inmediatamente deja de ser ruso. La idea de Dios se borra como se pone el sol, pero subsiste una infinita tristeza que se la vuelve a encontrar en todas las visiones de Dostoyevski y en todos sus sueños. Pero el hecho es que a pelo o a contrapelo se ha formado la sociedad socialista, esta iglesia de ateos. Los miembros de la organización no se pertenecen más. Se sentían, dice, semejantes a moscas que habían caído en la tela de una enorme araña. Lo primero que exalta el socialismo es la libertad. Todo aquel, dice en Demonios uno de los personajes, oiga usted, yo los tengo contado a todos, el maestro que se burla con sus chicos de Dios y de su cuna es ya nuestro, el abogado que defiende el asesinato de un individuo oculto alegando que el asesino tiene más cultura que sus víctimas y para procurarse dinero no tenía más remedio que matar, es ya nuestro. El colegial que mata a un campesino para experimentar emoción es nuestro. El jurado que absuelve de todos los crímenes es nuestro. El fiscal que teme mostrarse en el juicio poco liberal, nuestro. Los administradores, los literatos son nuestros, terriblemente nuestros, y ellos mismos lo ignoran. Es decir, la exaltación de la libertad, de la ruptura de la moral, digamos así. Bajo los cuadros revolucionarios se agita el caos, la fuerza ciega y animal tiene el odio de la cultura, del orden, de la jerarquía, de valores, de los principios de desigualdad. De allí ha salido el cuarto elemento, diría Dostoyevski, el proletariado. La técnica revolucionaria es exaltar la bandera de la libertad, liberar todos los instintos, suprimir todas las barreras. El desorden individual instaura el desorden universal. Cada hombre, se escribe en Hermanos Karamazov, esconde un demonio en él, acceso de cólera, sadismo, desencadenamiento de pasiones innobles. Cerrad pronto las iglesias, negad a Dios, destruid la familia y sus derechos, tomad cuchillos. El caos está presto a romper todas las barreras, o sea, libertad en ese sentido. El sentido moral queda ridiculizado y es declarado un prejuicio burgués. El mundo nuevo debe edificarse sobre otras bases. Es moral, dice en un personaje de los Demonios, lo que es nuestro plan, nuestra causa. El espíritu dominante es la negación del honor, la negación de los valores y de la dependencia de lo sublime. Todo esto será el medio más fácil de atraer a las masas, invitarlas a esta libertad, el derecho al deshonor. Pero todos van a acudir a nosotros, ni uno querrá permanecer atrás. Ahora, muy bien señala Dostoyevski cómo de la libertad ilimitada se pasa al despotismo ilimitado, una fórmula bien propia de él.
El socialismo toma la idea libertaria de la Revolución Francesa, pero la hace desembocar en el totalitarismo. Y así dijo Zhigalev, uno de los personajes de Demonios: me he hecho un lío con mis propios datos y mi conclusión se halla en contradicción con la idea original que me sirvió de punto de partida. Partiendo de la libertad ilimitada he ido a parar al despotismo ilimitado. No se trata de eso, le respondió el profesor Cojo. Yo conozco su libro. Lo que él propone con miras a la definitiva resolución del problema es la división de la humanidad en dos partes desiguales. Una décima parte de la misma recibirá la libertad personal y un derecho ilimitado sobre las otras 9 partes restantes. Estas vendrán obligadas a perder la personalidad y convertirse en algo así como un rebaño, y mediante una obediencia sin límites alcanzar la primitiva inocencia, por el estilo del primitivo paraíso, aunque de otra parte tendrán que trabajar. Las medidas propuestas por el autor para extirparles la voluntad a las otras 9 partes de la humanidad y reducirlas a la condición de un rebaño, merced a la educación de generaciones enteras. Es que ese señor, responde el otro, no sabiendo qué hacerse con la gente, destina sus nuevas décimas partes a la esclavitud y además trabajar para los aristócratas y obedecerles como a dioses, lo cual es una canallada, con saña observó la estudiante. Lo que yo propongo, le dijo el otro, no es ninguna canallada, sino el paraíso terrenal, y otra cosa no puede haber en la tierra. Imperiosamente concluyó Zhigalev. Fíjese, la misma fórmula de Marx: el paraíso en la tierra. Una décima parte, que son el aparato comunista de hoy, digamos, y las 9 décimas partes que deben estar sujetas a esa aristocracia nueva. Eso es precisamente la libertad que llega, la libertad ilimitada que alcanza el despotismo ilimitado. Esa es la primera bandera que exalta el socialismo, pues, ruso, la libertad, pero también la igualdad de talentos. Todos esclavos, se dice allí en Demonios, y en la esclavitud iguales. Claro, ahí sí que somos iguales todos. En los casos extremos, la calumnia y el asesinato, y sobre todo la igualdad. Ante todo, rebajar el nivel de la cultura, de la ciencia y los talentos. El alto nivel de la ciencia y los talentos solo se obtiene merced a altas inteligencias superiores, y no queremos altas inteligencias superiores. Las inteligencias superiores siempre se apoderaron del poder y se convirtieron en déspotas. Las inteligencias superiores no pueden menos de ser despóticas y siempre producen más daño que beneficio. Hay que expulsarlas o imponerles el suplicio. A Cicerón se le corta la lengua, a Copérnico se le sacan los ojos, a Shakespeare se le lapida. Ahí tiene usted la Zhigalevshina, o sea, la tesis de Zhigalev. Los esclavos tienen que ser esclavos. Sin el despotismo no ha habido aún libertad ni igualdad, pero en el rebaño debe haber igualdad. Ahí tiene usted Zhigalevshina, o sea, la igualdad del rebaño, la igualdad del hormiguero, la igualdad de la esclavitud. Oiga usted, Stavrogin, le dice el otro, igualar las montañas es una idea magnífica, nada de ridícula. Estoy por Zhigalev, dijo Piotr Stepanovich. No hace falta cultura, basta de ciencia, y sin ciencia hay material bastante para 1000 años. Pero hay que organizar la obediencia. En el mundo de solo una cosa no hay bastante, de obediencia. El ansia de cultura es de por sí una ansia aristocrática. La familia y el amor llevan consigo el deseo de propiedad. Nosotros mataremos el deseo. Fomentaremos la borrachera, los chismorreos, la delación. Fomentaremos una licencia inaudita. Ahogaremos a todos los genios en su infancia. Otra frase célebre de Dostoyevsky. Ahogaremos a todos los genios en su infancia. Todo quedará reducido a un común denominador, igualdad completa. Pero es necesario también la emoción, dice. O sea, hay que ser comprensivo con toda esta multitud, con este hormiguero. Cada tanto le démosle una diversión. Por tanto, dice, es necesario también la emoción. En eso nos ocuparemos nosotros, los gobernantes socialistas. Los esclavos tienen que tener quien les gobierne. Obediencia completa, impersonalidad absoluta. Pero cada 30 años, Zhigalev buscará una emoción. Y todos de pronto se pondrán a comerse unos a otros, hasta cierto límite, únicamente para no aburrirse. El aburrimiento es una sensación aristocrática. Con la Zhigalevshina no habrá deseos. El deseo y el dolor para nosotros y para los esclavos, la Zhigalevshina. O sea, el dolor y el deseo para la clase dirigente, para los esclavos, esa obediencia total, y cada tanto la Zhigalevshina. O sea, una matanza mutua, una diversión, de ser caníbales un tiempo, para que se desahogue un poco ese grupo esclavizado. La igualdad que proponen los socialistas por boca de Dostoyevsky. O sea, un sistema de organización mundial autoritaria. Dostoyevsky ha querido sintetizar en él los principios
del socialismo integral: libertad e igualdad, siempre orientado hacia las últimas soluciones del destino humano, hacia el paraíso terrestre, ese mismo cuya pérdida lamentan los hombres. Como bien dice Verhovensky, es una religión nueva que viene a ocupar el lugar de la antigua. La integralidad, la catolicidad, podríamos decir en el sentido de universalidad del socialismo, se oponen a la del cristianismo. El paraíso terrestre a aquel del más allá, este mundo al otro mundo. El encuentro es decisivo, las formas intermedias, prestas a disimular este choque, quedan repudiadas. La humanidad se encuentra ante la alternativa de dos soluciones que se excluyen recíprocamente: el humanismo cristiano y el gigabelismo. Es un paraíso terrestre y no puede existir otro sobre la tierra, dice Gigalev con autoridad. Ponemos en el punto E hablamos del carácter demoníaco del socialismo. Contra pone Dostoyevsky esta frase tan notable: se ha producido un choque entre las dos ideas más opuestas del mundo. El hombre-dios ha chocado con el dios-hombre. La gran experiencia del reino del hombre, con mayúscula, en el curso de los siglos, culmina en un fracaso en realidad. Y no soportando la historia e interrupción, otro principio es llamado a reemplazarlo, y así el ateísmo se acaba en el antiteísmo religioso, en el fenómeno místico de Satán-Dios. Habiendo descubierto que la idea de Dios es el producto de su fantasía, el hombre se sumerge de nuevo en la realidad que lo rodea y allí encuentra otra idea, la de Satán. La novela de Dostoyevsky adquiere en esta perspectiva un carácter teológico elevado y resulta por anticipado la más extraordinaria visión del bolchevismo, que es la forma histórico-política de lo que Pío XII llamaría Pío XI cuando decía que el bolchevismo era intrínsecamente perverso, es decir, intrínsecamente. La novela de Dostoyevsky es una profecía de esta encíclica también, al mostrar que el comunismo es satánico, por eso es intrínsecamente perverso. El demonio de por sí es asesino desde el comienzo, así dice la Escritura, y por eso los socialistas de demonios van a asesinar, y por eso Raskolnikov asesina. El asesinato es para el individuo lo que la revolución es para la colectividad. Raskolnikov quiere probar que él no es un cualquiera, quiere comprar por un acto reprensible el derecho a la independencia total y convertirse en cierta manera en su propio Dios. Los demagogos de la insurrección quieren dar a la multitud una dignidad sobrehumana, merecer la emancipación por la masacre e instituir una religión de la masa en vez de la creencia en Dios. Y como Raskolnikov, el renegado, pierde toda libertad desde el día siguiente de su falta y se convierte en el esclavo de una idea fija, así el pueblo que se rebela no encuentra al cabo de su prueba sino la servidumbre humillante y la desolación. Las dos experiencias, pues, volvamos de nuevo a lo que dijimos antes, son paralelas en sus menores detalles y ambas culminan en un mismo fracaso en el infinito. No hay libertad sin Dios. Quien busque la libertad fuera de Dios se condena a la negación de sí mismo. El socialismo, pues, es una cuestión religiosa y debe ser tratado como tal. No pretende solamente el socialismo ruso organizar el bienestar de la clase obrera, como vimos antes. No pretende solo reglamentar la vida terrestre del hombre. Pretende limitar a esta felicidad de la tierra toda la vida. El socialismo no es una etapa en el destino de la humanidad, es la religión de la humanidad, es el fin de la humanidad. No dobla al cristianismo, lo reemplaza. Nada de Dios, nada de inmortalidad, nada de alma, nada de redención, nada de felicidad fuera de la felicidad material, tangible, accesible a cada uno. Y este es siempre el fin de Satán: doblar a Dios, reemplazar, ser el mono de Dios, imitarlo a Dios. Los personajes de demonios, pues, son demonios por su rebeldía, pero parecen ángeles por su pretensión de redentores. Para esto era tan necesario el águila como el ratón, y por eso en este grupo de 5 los quinqueviros hay águilas, hay demonios águilas y demonios ratones, digamos así. Había que acabar con la fe en Dios, que representaba la Rusia religiosa, y con la fe en el honor, que equivalía a la Rusia caballeresca. Tan certera es la visión de Dostoyevsky que Lenin ha repetido luego muchas de sus ideas y ha seguido en el fondo idéntica táctica. Verhovensky es un organizador terrible. Piotr organiza la revolución, aumenta el número de sus quinqueviratos. De todo debe sacar partido ese demonio mayor, y los demonios menores le sirven, desde esa ardilla espiritual que es Liputin, uno de los
de los diablos, cuya onomástica es feliz, Liputin lo llama así, Dostoyevsky, hasta el dogmático Gigalev, pensador rígido, de los que conducen un razonamiento hasta el filo de la guillotina, y hasta ese diablillo travieso de Liamshin, especie de negro, digamos, de jilguero, que al fin los perderá a todos. Son los demonios, distintos tipos de demonios. Su quinquevirato es una asamblea demoníaca completa, un acorde perfecto, y el ajuste aún más esa armonía, haciendo que esos diablos menores se unan al modo demoníaco en un crimen, que es el asesinato de Shatov, que eso fue el tema, como dije, que imitando un hecho real de la historia va a ser el nudo del libro. Los demonios se unen en torno a un asesinato. Ya dijimos que Satán es asesino, como dice la Escritura. Dignos hijos de Satanás, el asesino. Los demonios de Verhovensky son los negadores absolutos, los demoledores universales, son los enemigos del Estado ruso y del Dios ruso. Por eso Dostoyevsky los aborrece. El antiguo conspirador es un escarmentado, y se diría que quiere reproducir aquí, deformado y abultado, el episodio de su condena para escarmiento de incautos y aturdidos. Dostoyevsky está resentido con los revolucionarios desde los tiempos de Siberia y quiere vengarse de ellos dando proporciones colosales al caso personal. Es que el presidio ha cambiado sus ideas, que el contacto con el pueblo ruso, pasional pero ingenuo, ha obrado sobre su alma como un nuevo bautismo, un bautismo nacional. Y por eso aborrece a los nihilistas que quieren destruir esa inocencia del pueblo ruso resignado y creyente, en cuya virtud de sufrimiento cifra la esperanza de Dostoyevsky. Poco a poco, por eso, ha ido elaborando su idea de deificación del pueblo ruso. Quien ese cuerpo toque será un sacrílego, será un demonio, que se encarnará en ese pueblo para destruirlo. Para enunciar este mesianismo ruso, el novelista ha creado la figura de Shatov, precisamente, aquel que va a ser asesinado, hijo de siervo, estudiante, revolucionario arrepentido, es la figura del mismo Dostoyevsky, en quien todos los críticos ven pues la contrafigura de Dostoyevsky. Shatov es el Mesías ruso, por lo menos el bautista, el hombre todo amor y ternura, mientras los otros son todo odio y saña. Será inevitable que los demonios luchen contra este ángel y lo venzan. Es necesario este crimen para colmar la medida de su horror. Y los demonios inmolan a Shatov, le dan muerte en circunstancias que recuerdan un poco el paso del prendimiento en el Evangelio. De noche lo toman en un jardín, como Getsemaní, y a la luz de turbios farolillos. Falta solo el beso de Judas. Si no todos participan materialmente en la agresión, todos moralmente asisten a ella y se solidarizan con su sentido de sacramento, porque la inmolación de Shatov es como un sacrificio bíblico, ya que sella la unión de los demonios. La sangre derramada sobre la piedra de la revolución, y también será la sangre que clama y pide justicia, pues por ella son descubiertos al fin los secuaces de Verhovensky y desecha su trama. Nechayev, asesino del estudiante Ivanov, en la historia, en la realidad, es el prototipo de Piotr Verhovensky, asesino de Shatov. En su juventud, Nechayev, este hombre real, enseñaba el catecismo en la escuela y más tarde corregirá ese catecismo y lo reemplazará por el suyo titulado Catecismo Revolucionario, hecho en colaboración con Bakunin. Miren algunos párrafos de ese catecismo para mostrar hasta qué punto el pensamiento de Dostoyevsky está cerca de la realidad. 1. El revolucionario no tiene ni intereses propios, ni apegos, ni siquiera un nombre que le sean propios. 2. Ha roto todo lazo con el mundo civilizado, sus leyes y su moral. El mundo es para él un enemigo implacable, y si vive en él es para destruirlo más seguramente. 3. El revolucionario no conoce más que un arte, el de matar. No es sino para esto que estudia mecánica, física, química e incluso medicina. 4. Desprecia y odia en todas sus manifestaciones la moral social contemporánea. Para él es moral todo lo que ayuda al triunfo de la revolución, y moral y criminal lo que le impide. 6. Todos los sentimientos delicados, amistad, amor, reconocimiento y un honor, deben ser aplastados por la única y fría pasión de la causa revolucionaria. Esto es lo que había dicho en la realidad Nechayev. El demonio, pues, es esto, es destrucción, es asesinato. El hombre de la revolución es un caos. La energía, pues, de la destrucción se muestra bajo la forma más extraña al ser, que es el odio. El odio es lo que caracteriza al demonio, precisamente. Muy bien confiesa Stavrogin que él cree en Dios, pero como cree en Dios el diablo, que a pesar de su caída no puede prescindir
de creer en Dios, cree temblando en Dios, cree odiando a Dios. Todos estos posesos, todos estos demonios, están ya en el infierno, sufren de no poder ya más amar, y por eso están unidos en el odio común. La energía de la destrucción, pues, es fruto de este odio, y sus corolarios, el celo y la envidia, son elementos indispensables a la revolución. Serían los primeros en ser terriblemente desgraciados, dice Demonio, si Rusia pudiese ser reformada de golpe, aún en el sentido de sus propias ideas, y si deviniese extraordinariamente próspera y feliz. No tendría ya nadie a quien odiar, nadie sobre quien escupir, nadie sobre quien ejercer su sarcasmo. No hay en todo esto sino un inmenso odio animal contra la Rusia, un odio que ellos tienen en la sangre. Y por eso entonces el asesinato, el crimen, la fechoría, destruir los cimientos propiamente, hacer polvo esta sociedad, eso es levantar, enarbolar la bandera de la revolución. El demonio es el príncipe de las tinieblas, digamos, para terminar este punto, y por eso es interesante cómo Dostoyevski, este gran genio, realiza un lazo estrecho entre el mundo espiritual del hombre con el mundo exterior. El mundo exterior es una proyección de la esencia espiritual del hombre, y es por eso que en la caída, por ejemplo, la sombra cubre el mundo entero, transforma todo el cosmos. En sus novelas, en las novelas de Dostoyevski no se encuentra descripción de la naturaleza que no esté ligada al estado de espíritu del hombre. En los momentos decisivos, Stavrogin está rodeado de una noche negra y parten las tinieblas. Iván va a los de Merdiakov y todo su estado interior se refleja en la naturaleza. Un viento áspero y seco se levantó, una verdadera tormenta. O sea, Dostoyevski une la naturaleza, el príncipe de las tinieblas, con lo que sucede en el alma de ellos. Como escribe Lisandro, la novela de Dostoyevski recompone, afirma y manifiesta el misterio teántrico de la historia, pero desde un ángulo, por así decir, negativo, como si se la sorprendieran aquellos talleres recónditos en que se prepara su frustración. Y desde este punto de vista, la novela de Dostoyevski constituye la más categórica muestra teológica de la existencia del demonio en siglos en que el maligno ha sabido trocarse en ángel de luz y ha sabido disimular su presencia y hasta su existencia. Por eso ponemos ahí que demonio es una verdadera profecía. Cuando Dostoyevski estuvo en Génova, nos cuenta que vio pasar a Garibaldi una vez por las calles del Monte Blanco en Roma, toda engalanada en una calesa, no en Génova, digo, lo vio pasar y agitando un sombrerito en respuesta a las ovaciones, y luego diciendo un discurso en el Congreso disparatado, como suele ser el de esta gente, que exasperó a la inteligencia de Dostoyevski, que lo comenta así: imposible imaginar lo que esos señores socialistas y los revolucionarios, que yo veía por primera vez en carne y hueso y no en los libros, han podido recitar como mentiras de lo alto de la tribuna a 5.000 oyentes. El ridículo, la debilidad, la incoherencia, el absurdo, las contradicciones de todo tipo eran inconcebibles. Y esta canalla convoca a las poblaciones laboriosas. Es triste. Comenzaron por decirnos que para hacer reinar la paz sobre la tierra era preciso extinguir la fe cristiana, destruir las grandes naciones y reemplazarlas por pequeñas, suprimir el capital con el fin de que todo sea común a todos, y esto sin ninguna prueba en apoyo. Por eso entonces, Demonios es una verdadera profecía de lo que iba a ocurrir. Dostoyevski comprendió mejor que nadie este movimiento que se iniciaba y hacia dónde tendía. Con una clarividencia genial percibió los principios ideológicos y el carácter de la futura revolución rusa. Él fue el profeta de la revolución rusa y la revolución se llevó a cabo tal como él lo había previsto. Él comprendió el carácter de la revolución rusa desde la misma profundidad de su espíritu y en su evolución interior, y no desde los acontecimientos exteriores de la realidad empírica que le rodeaba. Su novela Demonios está escrita para el futuro y no para el presente. En la realidad rusa de los años 1860-1870 no existían los Stavrogin, Kirillov, Yatov, Verhovensky, Chigaliev, no existían. Estos tipos de hombres aparecieron en Rusia más tarde, aparecieron en el siglo XX. Dostoyevski no se interesa por lo superficial, por lo anecdótico, sino que pone de manifiesto los principios últimos de las cosas.
Su mismo don artístico puede considerarse como de carácter profético. En la revolución pudo discernir en potencia el espíritu del anticristo, la pretensión de erigir al hombre en Dios, pero no se lo puede llamar conservador o reaccionario. Dostoyevski tiene una mentalidad demasiado apocalíptica para poder imaginar semejante retroceso o restauración. La hostilidad de Dostoyevski por la revolución no es la del liberal, no es la de un hombre satisfecho que tiene interés en conservar costumbres de las épocas liberales, es la hostilidad de un hombre apocalíptico que se ha puesto del lado de Cristo en su lucha suprema contra el anticristo, y un hombre que se dirige al porvenir, al final de los tiempos, pertenece al futuro, no al pasado, lo mismo que pertenece al futuro quien se coloca al lado del anticristo en marcha y en el combate final. Por eso entonces es verdaderamente un profeta. Estos tipos de insurgentes satánicos que él describe en demonios no existen en la realidad para nada. Incluso los que lo leyeron en su momento les pareció una caricatura del tiempo. Pero la tragedia de la Revolución Rusa ha dado una conclusión siniestra a este gran libro que la anunciaba. Pero ante el ataque sangriento se pone una pregunta: ¿quién lo ha creído? ¿Quién lo ha preparado? Y bien, dice Dostoyevski, justamente esos hombres de los años 40, los Bielinski, los Turgenev, esos liberales en pantuflas, como él se expresa. Y así Dostoyevski expresa de manera profética el fatal proceso que lleva desde la revolución a la pérdida de la libertad. Ha descrito genialmente, hasta en su más mínima expresión, todo lo que iba a suceder con el comunismo. Por amor a la libertad se ha rebelado Dostoyevski contra la revolución, desenmascarando sus principios que conducen a la esclavitud, a la negación de la igualdad y la fraternidad de las personas, hasta llegar a la más inaudita de las desigualdades, en la que el anticristo reemplaza a Cristo. Digamos ahora, para terminar, algo sobre el último escrito muy breve, el exorcismo de Rusia, ponemos allí. Dice Stavrovin, el ángel, un personaje de demonios, el ángel no cae jamás, el demonio cayó a tal punto que yace por la eternidad, el hombre cae y se levanta, es decir, que la libertad determina el lugar del hombre, el ángel está confirmado en el bien, el demonio está fijado en el mal, el hombre en cambio, en la duración del tiempo está entre dos abismos, es libre, es a la vez el ángel que cae y el demonio que se levanta, reúne en él el elemento angélico y el demoníaco. La obra Demonios es una defensa de Rusia contra los demonios de que habla San Lucas. Salieron del hombre y fueron a la piara cuando Cristo expulsa al demonio, a los demonios. Oiga usted, dijo Stepan Trofimovich, léame algo más a la aventura, lo que le venga a los ojos. Sofía Matvievna abrió el libro y se puso a leer. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo estoy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Ahora, léame usted algún otro pasaje, lo de los cerdos, dijo de pronto. Y había allí un acto de muchos puercos que pasían en el monte y le rogaron a Cristo que los dejase entrar los demonios, ¿no?, en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el acto se arrojó de un despeñadero en el lago y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio a los pies de Jesús, y tuvieron miedo, y les contaron los que habían visto cómo había sido salvado aquel endemoniado. Amiga mía, dijo Stepan Trofimovich con gran emoción, a mí me asedia ahora terriblemente una idea. Mire usted, eso, punto por punto es nuestra Rusia. Esos demonios que salen de un enfermo y se entran en un puerco, todos esos venenos, todos esos miasmas, todas esas suciedades, todos esos demonios y todas esas diabluras son los mismos que se albergan en el cuerpo de nuestro grande llamado enfermo, de nuestra Rusia por los siglos de los siglos.
Pero una gran idea y una gran voluntad mira por ella desde arriba, como por ese loco endemoniado, y saldrán todos esos demonios, toda esa impureza, toda esa ruindad, aflorando a la superficie, y ellos mismos pedirán entrar en los puercos, sí, y hasta es posible que entren. Somos nosotros, y aquellos, y Petrushka, el Esot avec lui, y yo es posible que el primero, y nos arrojaremos, locos y endemoniados, de cabeza al mar, y todos nos ahogaremos, y ese será nuestro camino, porque no tenemos otro. Pero el enfermo aquel, Rusia, se salvará y se sentará a los pies de Jesús, y todos lo miraban atónitos. Por eso en Demonios todo termina con esta conversión, con este exorcismo solemne de Rusia. Dostoyevsky predice la resurrección nacional. Esos demonios no permanecerán en el gran cuerpo machucado donde han entrado. Dios vela por ese cuerpo y un día vendrá en que esta hora de diablo será expulsada de Rusia y se encarnará en los puercos. No podemos olvidar aquí, digo para terminar, la promesa de Nuestra Señora de Fátima, de que alguna vez Rusia se sacará de encima esta pestilencia que ha sembrado de errores todo el mundo, y un día será al revés, Rusia la que siembre la buena nueva, incluso en la Europa descreída, nada más.